la grabáramos para mayor provecho. Entonces, el primer tema que vamos a realizar en esta noche es el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Este tema que vamos a desarrollar no va a ser prácticamente, digamos, a estilo carismático, es decir, que el carisma, digamos, es el primer anuncio. No lo vamos a ver, digamos, desde el querigma, sino que vamos a profundizar un poco más, porque de pronto estamos encasillados que tenemos algunas formas que creemos nosotros, una sola manera de encontrarnos con el Señor, y hay muchísimas formas de encontrarnos con el Señor. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a profundizar un poco más en el encuentro personal con el Señor. Lo primero que vamos a ver son esos objetivos que nos apuntan a este primer encuentro de esta noche, el encuentro personal con Jesucristo, y es que el primer objetivo es ayudar a comprender que la fe cristiana surge del encuentro personal con Jesucristo. Es decir, no es algo teórico, no es algo demostrable, es algo vivencial, es una experiencia de fe que nosotros tenemos con el Señor. El segundo objetivo es ver cómo se puede llegar a cultivar ese encuentro, y que si se produce ese encuentro va a afectar toda nuestra vida. Ver cómo se puede cultivar, porque es que a veces se cree que nada más vamos a tener un encuentro con el Señor a través del seminario de vida en el Espíritu y ya no nos volvemos a encontrar con Él. Y el encuentro con el Señor es en el día a día, en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad. Y afecta la vida, claro que sí. Cuando el Señor vino al mundo, Él dividió la historia en dos. Por eso cuando leemos algunos textos, vemos que nos dicen 50 años antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, porque cuando Cristo vino, dividió la historia en dos. Entonces, cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro personal con el Señor, también nuestra historia se parte en dos. En el caso mío, lo que es Lilia Sánchez antes de conocer a Jesucristo y lo que es Lilia Sánchez después de conocer a Jesucristo. Alcemos la mano, ¿quiénes somos santos? Ninguno, pero estamos en este caminar y en este caminar de conversión y transformación en el Señor hasta llegar a la santidad. Entonces, pero ese encuentro con el Señor ya debe de estar afectando nuestra vida. Porque yo si le pregunto a cada uno de ustedes quiénes son santos, estoy segura que ninguno me va a levantar la mano, pero nosotros estamos en esta lucha y en este caminar. El tercer objetivo es tomar conciencia que a ese encuentro se llega a través de la iglesia. En el Antiguo Testamento veíamos cómo Moisés, él tenía ese encuentro cara a cara con el Señor, ¿cierto? Pero ya luego ese encuentro nosotros lo vamos a tener, pero lo vamos a tener a través de la iglesia. Eso tiene que quedar claro. El encuentro con Jesucristo lo tenemos a través de la iglesia. Y vamos a descubrir entonces cómo se maneja ese encuentro a través de la iglesia. Lo primero que vamos a decir es que la persona es fruto de sus encuentros. Todo lo que la persona ha llegado a ser, todo lo que la persona es, en gran medida es por los encuentros que se han producido en su vida. Encuentro con la naturaleza, encuentro con la ciencia, encuentro con la música, con el deporte, encuentro con acontecimientos personales, encuentro con acontecimientos históricos, encuentro con aquellas
realidades eclesiales a las cuales nosotros pertenecemos y tenemos encuentro con algunos hermanos, encuentro con algunas asociaciones que también ahí nos relacionamos con personas, encuentro con nuestra familia. Yo he colocado la foto ahí de parte de mi familia, porque no están todos mis hermanos, pero gran parte de lo que yo soy se lo debo a mi viejita linda, Consuelo Martínez, Jacqueline Vázquez, que conocieron a mi mamá. Ellas van a poder dar fe de lo que yo les voy a decir. Y es decir, soy lo que soy porque mi mamá fue una mujer berraca, una mujer pujante. Mi mamá todo lo que lo empezaba lo terminaba, mi mamá nada lo dejaba a medio. Mi mamá fue una mujer luchadora, mi mamá fue una mujer que sacó sus hijos adelante, amó a sus hermanos, trabajó duro por sus hijos. Y yo, todo eso que yo vivo en mi diario vivir, yo lo aprendí de mi madre, de ese encuentro con mi madre. Entonces, soy fruto de ese encuentro con mi madre, de todo lo que ella fue y me transmitió. Hay encuentros que son, digámoslo, ya, por llamarlos de alguna manera, negativos. Encuentro con la enfermedad, encuentro con limitaciones, encuentro con la muerte. Hace algunos años a mí me operaron de la columna, la herida se me infectó y duré 4 meses con la herida abierta, la herida drenándome, no tenía control de esfínter, tenía que estar utilizando pañales, mi esposo, mis hijos tenían que bañarme, que cambiarme, y eso para mí marcó mi vida, porque siempre fui una mujer autosuficiente, una mujer independiente, y el tener que depender de otro no fue fácil. La muerte de mi madre también marcó parte de lo que soy ahora, porque en ese momento yo estaba, hacía parte, duré 8 años haciendo parte del Consejo Nacional y por ende me tocaba como delegada de la zona norte. Entonces yo visitaba todos los meses una diócesis de la zona norte y además de eso visitaba todas las comunidades de aquí de Valledupar mensualmente. Yo tenía una visita con cada comunidad. Y bueno, y entre eso, que era también tesorera nacional, entonces, entre todas esas actividades, sentí al final de mi mamá que habían cosas que dejé de hacer. Y entendí con la muerte de mi mamá que no podemos malentender el Evangelio, hacer una mala lectura del Evangelio diciendo es que le estoy sirviendo al Señor, porque es que en tu familia tú sirves al Señor, porque es que en tu mamá tú sirves al Señor. Y entendí que había que aprender a decir que no en ciertos momentos cuando yo tenía algunas labores y algunas actividades con mi familia, porque lo primero es mi familia. Todo encuentro, hermanos, termina por enriquecer a la persona, aunque sean encuentros desagradables. Todo encuentro hay que saberlo ubicar en nuestro interior. Todo encuentro con otra persona, con situaciones, con acontecimientos, eso hay que saberlo ubicar en el interior, porque eso nos afecta interiormente, ya sea positiva o negativamente. Cada persona tiene una intimidad invisible que la hace visible, la manifiesta con sus gestos, con sus palabras, es decir, tus sentimientos, tus pensamientos, es algo íntimo tuyo. Nadie los conoce, solo el Señor, pero tú los das a conocer a través de tus gestos, a través de tus palabras. Cuando estás molesta, con tus gestos tú das a conocer que estás molesta. Yo manejo un lenguaje no verbal muy marcado. Yo subo mucho la ceja, ¿no? La ceja izquierda. Y entonces, inclusive Patricia Zucchini,
me dice que ceja alzada me llama. Y con la ceja, alguien tiene el micrófono abierto, por favor le pido que lo ponga en silencio. Y cuando me fueron a retocar ahora las cejas, la chica me decía, baja la ceja, Lilia. Yo dije, no la tengo abajo, no, la tienes arriba, hasta que me tocó con la mano bajarme la ceja. Esto es para decir que tenemos nuestra forma de manifestar eso que tenemos interiormente. Si nosotros vemos una cara larga, esa cara larga a nosotros nos manifiesta sufrimiento, dolor, tristeza, preocupación. Si nosotros vemos un apretón de mano, eso nos puede a nosotros simbolizar acogida, nos puede simbolizar solidaridad. Si nosotros vemos, por ejemplo, las alianzas, es decir, los anillos que nos entregamos el día de nuestra boda, eso simboliza compromiso de amor y fidelidad. Es decir, todos los encuentros que nosotros tenemos en nuestra vida, eso han marcado lo que somos. En unos casos para mejorar, en otros casos que han sido, digamos, casos negativos, por llamarlos de alguna manera, han sido para desvirtuar muchas cosas en nuestra personalidad. El segundo momento, por favor, vamos a silenciar los micrófonos. Sí, silenciemos los micrófonos porque después oímos muchas voces. Silenciemos los micrófonos porque como tengo la presentación, me queda difícil estarlos apagando directamente. Lili, les di silenciar a todos, pero me los están prendiendo. Yo les di silenciar a todos, pero me los están prendiendo, entonces me queda muy difícil estarlos prendiendo y apagando yo. Entonces por eso les pido el favor que los tengan en silencio. Ya yo les di silenciar a todos. El segundo es el encuentro con el Dios de Jesucristo. ¿Quién es el Dios de Jesucristo? El Dios de Jesucristo es el Padre. Y si yo he dicho que la persona humana, su intimidad invisible, la manifiesta, la hace visible a través de su gesto, de sus palabras, es decir, de una manera simbólica, el encuentro con Dios Padre ocurre de la misma manera que el encuentro entre personas. Es decir, es un encuentro de una manera simbólica, Nos dice el primer capítulo del Evangelio de San Juan, en el verso 18a, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Y Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu y los que lo adoran deben de adorarlo en espíritu y en verdad. Es decir, ese encuentro con Dios Padre se nos manifiesta de una manera simbólica, porque al Padre nosotros no lo podemos ver y no lo podemos ver porque el Padre es espíritu. ¿Cómo se nos manifiesta el Padre? Se nos manifiesta en nuestra realidad humana, a través de los acontecimientos históricos o naturales, a través de la belleza de la naturaleza. Cuando yo iba a la finca, a mí me encantaba ver los pavos reales cuando abrían su plumaje, y yo decía, solo un Dios como el mío que pudo haber hecho semejante belleza. Es decir, a través de la belleza de la naturaleza, Dios Padre se nos revela a través de la amistad que alguien nos ofrece, cuando alguien tiene un gesto de solidaridad con nosotros, el amor que nos brinda a nosotros nuestra familia. Ya saben que nos quedan 10 minutos y que vamos a entrar con el mismo libro. También tenemos el encuentro con el Padre a través del nacimiento, de la muerte de un ser querido. Esas como las formas como nosotros vemos cómo Dios se nos manifiesta en la vida. Digamos, lugares como
de encuentro con el Padre, la historia, la naturaleza, la sociedad. Y ahí vemos cómo mucha gente está peleada con su historia y hay que reconciliarse con la historia. Somos lo que somos y no podemos negar nuestra historia. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con nuestra historia. La carta de los Romanos en el capítulo 1, en el verso 20, dice, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras. Es decir, lo invisible de Dios Padre lo vemos a través de su creación, a través de sus obras. Cuando nosotros vemos una mujer embarazada, o nosotros decimos, oh, solo un Dios tan grande como nosotros pudo hacernos co-creadores con Él, ser capaces de dar vida, de generar vida. Cuando nosotros vemos esa naturaleza tan hermosa que Dios creó para nosotros, decimos, solo un Dios tan grande como el nuestro pudo haber hecho todo eso. Pero digamos que la manera más contundente, la manera más completa como Dios se nos manifiesta a nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. Nos dice Juan 1, 18b, dice, el Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Es Jesús quien nos ha revelado que tenemos un Padre misericordioso. Es Jesús quien nos ha revelado y nos ha enseñado a llamarlo Abba, a llamarlo Padre. Es Jesús quien nos ha mostrado el amor de nuestro Padre. Pero también en la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, en el verso del 1 al 3, también podemos ver que dice muchas veces y de muchas formas habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En los últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo y por quien hizo los mundos. Entonces, en el Antiguo Testamento Dios nos hablaba a través de los profetas y el último profeta fue Juan Bautista. Y en los últimos tiempos, ¿a través de quién nos habla Jesucristo? ¿A través de quién nos habla el Padre? A través de su Hijo amado Jesucristo. ¿A través de qué? A través de sus gestos, de sus sentimientos, sus sentimientos de amor, de misericordia, de compasión. A través de sus palabras vemos cómo Jesús no vino a hablarnos Él, sino que Él vino a hablarnos el mensaje del Padre. Y las palabras de Jesús, Jesús fue monotemático, es decir, Jesús solamente habló de un tema, y el tema del cual habló Jesús fue el reino de los cielos. Él vino a instaurar el reino de los cielos y por eso hablaba, el reino de Dios se parece a una perla, el reino de Dios se parece a una levadura y el reino de Dios porque sus palabras eran para instaurar el reino de los cielos en medio de nosotros. Su manera de vivir y de entender la vida, y su manera de vivir y entender la vida era el servicio a los demás, el servicio al prójimo. Y eso se lo enseñó muy claro a sus discípulos, el servicio. Inclusive en la última cena les enseñó lo que era el servicio. Yo no vine a ser servido, sino a servir. Sus compromisos, el compromiso que hizo el Padre desde el mismo momento en que el hombre pecó, era la salvación de los hombres. Y desde el Génesis 3:15, que es lo que llamamos el protoevangelio, el Padre nos anuncia ese mensaje de salvación. Y ese fue el compromiso de Jesús: salvar, liberar al hombre. Sus denuncias contra la injusticia, sus denuncias contra aquellos que querían ponerle cargas al pueblo que ni siquiera ellos mismos podían llevar, y por eso les llamaba raza de víboras, sepulcros blanqueados, sus retiros para orar, porque él tenía que estar en comunión,
en comunicación, en diálogo permanente con el Padre para poder ejercer el servicio que Él vino a hacer aquí en la tierra. Su manera de relacionarse con los demás. ¿Con quién se relacionaba Jesús? Jesús se relacionaba con las mujeres, con los niños, con los pecadores, con los leprosos. ¿Y quiénes eran ellos? Ellos eran los marginados, ellos eran los desechables de esa época. Y con ellos era que Jesús se relacionaba. Entonces vemos que el encuentro con el Dios cristiano, con el Dios que nos muestra, que nos revela Jesús, nuestro Padre, no es un Dios que no tiene rostro. Cuando nosotros nos encontramos con Cristo, nos encontramos con el Padre. Es decir, el Padre entonces sí tiene un rostro, el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Quiero en este momento que Juan Carlos me colabores con la lectura de Juan 14, del 6 al 11. Por favor. Sí, discúlpame, pero es que no tengo, la Biblia mía está en la tableta, en lo que estoy escuchando. Ah, ok, listo. María Victoria Valera, ¿tienes tu Biblia o imprimiste las citas que le envié para que nos puedas colaborar con esa cita? Juan 14, 6, 11. Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjame ver al Padre y con eso basta. Perdón. Jesús le contestó: Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Porque me dices que les dije ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que le digo no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créeme que yo estoy en él y el Padre está en mí. Y no crean al menos por las obras mismas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos cómo Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le decía: hombre, Felipe, tanto tiempo estando con ustedes y todavía no entienden que el que me ve a mí, ve al Padre. Yo soy el rostro del Padre. Yo hago las obras del Padre. Yo hago las obras del Padre. Por eso Jesús es sacramento del Padre. ¿Qué significa la palabra sacramento? La palabra sacramento son signos sensibles y eficaces que nos revelan la gracia de Dios, mediante los cuales se nos otorga la vida divina. Al Padre nosotros no lo podemos ver, porque el Padre es espíritu. ¿Quién nos hace visible al Padre? Jesús con sus obras. Él nos hace visible al Padre. Las representaciones que nosotros tenemos en la Iglesia católica de la representación del Padre son erróneas, especialmente la que tenemos en mi parroquia de las imágenes de las 3 Ave María. Presentan al Padre como un viejito y a Jesús más joven. Y resulta que ellos tres han existido desde siempre. Ellos tres han estado juntos desde siempre. Y lo explico de esta manera.